Hola. Bueno, en este caso yo voy a presentar cómo, usando la historia y con algunas cuestiones epistemológicas, presentar el tema gravitatorio. El tema gravitatorio, es decir, ¿por qué caen los objetos pesados? ¿Por qué caen? Tiene una cuestión epistemológica interesante. La primera de ellas es que los griegos se preguntaron, los antiguos griegos se preguntaron por qué caen los objetos y dieron una respuesta. Ahora vamos a ver qué respuesta. Pero ninguna otra civilización de la antigüedad se hizo este tipo de preguntas. La cuestión epistemológica es que la pregunta indica dos cosas. El reconocimiento de un problema que hay que solucionar, que hay que explicar, y además, justamente la pregunta es la que guía la investigación, ¿sí? La importancia de la pregunta. Esa es una cuestión epistemológica central. Es cómo veo yo que actúa la naturaleza. Yo puedo ver que la naturaleza actúa de esa forma, los objetos pesados caen, no me interesa el tema. Digamos, no me interesa la explicación. Es natural que caigan. Para Aristóteles, por ejemplo, no era natural que caigan. Ahí está el tema. Él explica la caída de los cuerpos como una tendencia que tienen los objetos de ir hacia el centro del universo, que es precisamente el centro de la Tierra, por eso caen hacia abajo, por una finalidad caen. Él tenía una cosmología que se llamaba, digamos, de índole teleológica, o sea, por finalidades. Entonces, la finalidad de todo cuerpo en el mundo es ocupar el centro del mundo. El centro del mundo es el centro de la Tierra, en una cosmología en donde la Tierra está quieta y en el centro del universo. Sí, por esa causa caen, no porque la Tierra los atrae, como explicamos nosotros. Para Descartes, por ejemplo, la Tierra no atrae a los cuerpos. Los cuerpos caen porque estamos en medio de unas partículas que giran, que rotan, un éter, que él llamaba un éter turbillonario, que al empujarlas, entonces los objetos caen. Para Hooke, por ejemplo, contemporáneo de Newton, decía que la atracción es producto que hay una vibración que nosotros no notamos de la Tierra, que se expande, penetra en los cuerpos esa vibración a través del éter y los hace caer. Miren. Y además, ¿de qué manera se expande esa vibración? De la misma manera que crece la superficie esférica. Una superficie esférica crece con el cuadrado del radio. Entonces Robert Hooke decía que la atracción gravitatoria es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia de alejamiento de la Tierra, que en definitiva es lo que va a postular Newton. Newton, en cambio, dice que la Tierra atrae a los cuerpos, pero no explica por qué, explica el cómo. Porque esta es otra cuestión epistemológica. Generalmente en la física nosotros explicamos cómo suceden las cosas y no por qué ocurren. Fíjense que Descartes nos estaba diciendo por qué ocurren, lo mismo que Aristóteles. Pero en cambio Newton no nos dice más aún. Newton dice a este respecto en latín, que es el idioma que él escribía, sus textos científicos, hipótesis non fingo. ¿Qué significa esto? Que no inventa hipótesis. Es más, en cartas a unos amigos suyos, dice, mire, yo no creo que la Tierra, o sea, la materia inanimada, tenga un poder de atracción. Pero las cosas ocurren como si lo tuviera. Entonces, por eso no hay que naturalizar el tema de la caída. Y luego, ¿cómo deduce Newton su famosa ecuación de atracción gravitatoria? La deduce de una manera que es bastante genial, digamos así, porque hace dos hipótesis. Que la Tierra actúa como un punto que es el centro de ella. O sea, a este cuerpo gigantesco que es la Tierra, él la veía puntualmente. Y lo mismo que a la Luna, puntualmente. Entonces, él dice, si no hubiese una atracción entre la Tierra y la Luna, por principio de inercia, se iría como cuando revoleamos una piedra y dejamos de actuar sobre el hilo, se escaparía tangencialmente
al punto donde está. Iría a parar a L'. Sin embargo, no lo hace. Y no lo hace porque hay una atracción de la Tierra sobre la Luna. Entonces dice, pero de cualquier manera, una manzana cerca de la superficie terrestre cae. Y la Luna no cae hacia la Tierra. Pero él dice, pero cae alrededor de la Tierra. Está constantemente cayendo. Esto lo explica Newton en su libro El sistema del mundo. Entonces, por otro lado, razona de esta forma. ¿Con qué aceleración cae la manzana? Con g, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Y a qué distancia está la manzana de la Tierra? No está a 1 metro, 2 metros, no, está a un radio terrestre. Y entonces continúa y dice, ¿y la Luna a qué distancia está de la Tierra? A 60 radios terrestres, dato que era conocido en su momento. ¿Con qué aceleración cae la Luna alrededor de la Tierra? Bueno, con una aceleración centrípeta del movimiento circular, ecuación que poco antes había sacado Huygens, y que nos dice que esa aceleración centrípeta es omega cuadrado r, es decir, 2pi dividido el periodo, todo eso al cuadrado, multiplicado por la distancia a la cual se encuentra del centro de la Tierra. Hace las cuentas y ve que la aceleración centrípeta de caída de la Luna sobre la Tierra es la 3600ª parte de g. Como la Luna está a 60 radios terrestres, al estar su aceleración sobre la Tierra ser de 3600ª parte de g, que es 60 al cuadrado, dice, la atracción gravitatoria, esta fuerza de atracción gravitatoria, disminuye con el cuadrado de la distancia. Si la aceleración disminuye con el cuadrado de la distancia, la fuerza, precisamente por su segundo ley, también lo deberá hacer. Y por otro lado, en función de su principio de acción y reacción, dice que esa atracción tiene que ser proporcional a las masas. Básicamente, él no escribe nunca explícitamente esta ecuación. Tampoco saca la constante gravitatoria que sale de una experiencia que hace Cavendish 70 años después. Pero esta forma de razonamiento que tiene Newton es muy interesante para relatar de esta manera y poner, no la fuerza de atracción gravitatoria en el pizarrón, rápidamente escribir la fuerza igual a g por producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, hacer ejercicios. No, la riqueza de esto es en dos partes. La cuestión epistemológica de por qué caen los objetos, y no cómo caen, que fue lo que planteó Descartes, que fue lo que planteó Aristóteles, y lo que además Newton dice, no hago hipótesis sobre esto, sino voy a tratar de ver de qué manera, y saca de esta manera Newton una ley de atracción de gravitación universal que es una de las fórmulas más fantásticas en la historia de la ciencia, porque todo el universo mecanicista se rige precisamente por esta ley. Bueno, esto es lo que quería contar como un ejemplo más de cómo podemos usar la historia y la epistemología para mejorar nuestras clases de física. Muchas gracias.